Hola, buenas noches. Soy Elisa Ruiz López, maestra en Ciencias de la Educación y licenciada en francés lengua extranjera. El tema que me llamó la atención es filogénesis y ontogénesis. Este tema lo tomé porque me gustó investigar los problemas que tienen mis alumnos para entrar de lleno a la materia de francés. Creo que al final puedo explicar porque creo que esto me va a ayudar a mejorar mis clases de francés. La primera parte voy a explicar las teorías del aprendizaje para ver cómo llegamos poco a poco a la teoría constructivista y finalmente Vygotsky, que es el que toma estos dos conceptos, explica o considera cómo se manejan y al final daré un ejemplo de cómo vemos estos conceptos en nuestra vida diaria. A finales del siglo XIX, voy a empezar con esas teorías de aprendizaje, empezaron a surgir muchas teorías de aprendizaje. Cada autor, porque eran de diferentes especialidades, daba explicaciones y argumentaciones sobre ese tipo de aprendizaje y defendía sus propias ideas. Tenemos el condicionamiento clásico, el operante, la teoría psicogenética, la sociocultural del aprendizaje y después se dieron otras como teoría del aprendizaje significativo, la Gestalt, etc. Explicaré un poco los orígenes o los conceptos de la clásico y operante. La clásico, su autor es Pavlov, el condicionamiento, defiende que existe una asociación entre estímulos condicionados e incondicional o neutro con una respuesta incondicional o condicionada. Esto para nosotros sirve sobre todo para entrenar. Mucha gente refiere el experimento de Pavlov como el experimento del perro de Pavlov. Tenemos la operante, el condicionamiento operante. Su autor es Skinner, sale un poco después y es un poco más completa, puesto que argumenta que existe una relación entre ese estímulo, la respuesta y por supuesto las consecuencias que va a haber. También llama a los que también llama reforzadores. Los reforzadores pueden ser positivos, que son premios, o negativos, que son castigos. Se usa mucho en la creación de hábitos, aún, en los videojuegos y en las gamificaciones en clase. Aquí podemos observar a Pavlov con su campanita, su comida del perro y la caja de Skinner con el piso eléctrico, el botón, las luces, el altavoz y la distribución de alimentos y la rata. Afortunadamente llegó el constructivismo con la teoría psicogenética. Este es de Piaget, es del siglo XX, en donde ya se manejan nuevos conceptos como pensamiento, sociedad, asimilación y acomodación. La información para Piaget llega y se asimila. Se van creando esquemas que requieren acomodación y ajustes para llegar a las estructuras. El concepto de la inteligencia es una forma compleja de adaptación de un organismo complejo a un medio complejo. Es decir, para él, la inteligencia del ser humano dependía de la adaptación a su medio. Entre más compleja sea el medio y el ser humano se adaptara más fácil, más inteligente era el ser humano. El organismo o la persona construye el conocimiento a partir de la interacción con su medio ambiente. Con el aprendizaje va evolucionando conforme la vida de la persona. Piaget también crea unas etapas de desarrollo cognitivo que funcionan y que usamos hasta ahora. Aquí tenemos a Piaget, tenemos las etapas que Piaget propone como desarrollo evolutivo y están el esquema, la asimilación, la acomodación y finalmente el equilibrio. Finalmente llegamos a la teoría sociocultural de Vygotsky. Esa surge en el siglo XX. Para Vygotsky surgen conceptos un poco más complejos como las funciones inferiores y superiores, en donde especificaba que el ser humano empieza con funciones inferiores y poco a poco llega a las superiores.
Va desarrollando, habla de desarrollo actual y potencial y zonas de desarrollo real, próxima y potencial y por supuesto de las estructuras. Vygotsky centra la importancia del aprendizaje en la interacción social. Para él, el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino que organiza el pensamiento y comprendemos mejor el mundo que nos rodea. El aprendizaje está mediado por herramientas culturales y simbólicas. Estas herramientas ayudan a construir y compartir los conocimientos. Enfatiza la ayuda del aprendizaje colaborativo y la interacción con pares y expertos del aprendizaje. Y aquí es donde surgen las tres palabras o las dos palabras que nos interesan. ¿Cómo se desarrolla y aprende un ser humano según Vygotsky? Es gracias a la filogénesis, a la ontogénesis y a la sociogénesis. La filogénesis viene de la palabra filo, raza, génesis, origen. Se refiere al proceso evolutivo de las personas a lo largo del tiempo. La ontogénesis viene de la palabra onto, ser, y génesis, origen. Se refiere al proceso de desarrollo de un ser humano desde su concepción hasta su muerte. Y la sociogénesis nos expresa el desarrollo de la cultura y de la sociedad en la que vive la persona. Si combinamos estas tres cosas, nos da un ser único. Finalmente, cada persona en la ontogénesis lleva un desarrollo personal en donde sus padres o las personas que lo rodean transmiten conocimientos por medio de la filogénesis y la sociogénesis es el país y el desarrollo de toda la sociedad. Ahora, ¿cómo une Vygotsky estos tres conceptos? Vygotsky defendía desde un principio que el ser humano es el resultado de la interacción del propio ser humano con su entorno, la sociedad, su cultura y por supuesto el desarrollo y aprendizaje mismo que ha llevado la sociedad. Se puede apreciar claramente en cosas como la tecnología, por ejemplo. Hace 10 años soñar con tener una videollamada era imposible. El tener contacto inmediato en video, porque bueno, ya existía el teléfono, era increíble. Y ahora, cuando tú haces una videollamada a un bebé o a un niño, el bebé o el niño sabe perfectamente bien que tú eres la otra persona del otro lado del teléfono que te encuentras al mismo tiempo, pero en otro lugar. Otras cosas que hemos visto con estos tres conceptos es que la sociedad ha hecho grandes avances científicos. Por ejemplo, la generación de vacunas. Durante el COVID se generó una vacuna rápida rompiendo récords. Los científicos ya tenían un protocolo que seguir para generar ese tipo de vacunas. Es importante también darnos cuenta que cada niño en cada región va a tener valores, tradiciones y diferentes lenguajes y acontecimientos según la sociedad en la que crece y según la familia en la que crece y según el entorno en el que crece. En México podemos verlo claramente. Mi ejemplo clásico es la carne asada. En México no es lo mismo hacer una carne asada o que te invite en carne asada en Monterrey que en Mérida, Yucatán o que en la Ciudad de México. En la siguiente diapositiva podemos apreciar tres diferentes tipos de carne asada. Por ejemplo, la carne asada de Monterrey, donde solo te ofrecen carne asada, si acaso salsa y tortillitas. En la de en medio está el pokchuk yucateco, que es la carne asada que preparan en Yucatán. Y nosotros, en el centro de la República Mexicana, ofrecemos ese tipo de carne asada, donde te ofrecen la carne asada con el nopal, el arroz, el chile asado, las frijolitos, etcétera, etcétera. Termina siendo mucho más que una carne asada. Ahora, ¿por qué digo que esto puede ayudar a mis alumnos a mejorar? Porque al yo entender que la sociogénesis, la ontogénesis que ellos tienen, es muy diferente a la que yo quiero que ellos lleguen a la zona esperada de desarrollo,
que es el ser bilingüe en francés o el expresarse de lleno en francés, necesito aumentar su sociogénesis y su ontogénesis en francés, el conocimiento de la sociedad francesa, de sus hábitos y de sus costumbres. Por último, quiero agradecer su atención y decirles que disfruté muchísimo descubriendo estos nuevos conceptos. Muchas gracias.